Luciano Laspina, ¿cómo le va? Gracias por este ratito. Buenas noches, bueno, a ver, usted desde ayer se ha convertido en el presidente de una comisión estratégica para todos, nos involucra a todos, que es la comisión que va a trabajar en la reforma tributaria en la Argentina. Va a estar secundado usted por Juan Manuel Abal Medina, que ha prometido venir mañana. La pregunta que yo le hago es, ¿van a ir a fondo, van a ir hasta el hueso? ¿Cree que hay espíritu para que el sistema tributario en la Argentina sea rediscutido de verdad? Bueno, lo veremos en el transcurso de las reuniones. Yo creo que hay una toma de conciencia de parte de los legisladores y obviamente del Poder Ejecutivo Nacional de que Argentina se debe una revisión de su sistema tributario después de muchos años en los cuales se han ido acumulando impuestos, algunos muy distorsivos, y eso ha llevado a un sistema realmente muy distorsivo, como decía antes, que grava mucho el trabajo, los impuestos al trabajo extremadamente elevados. Tenemos muchos impuestos al consumo también, hay que rediscutir todo eso. Obviamente una parte importante de la discusión tributaria es qué pasa a nivel de las provincias, pero como Cámara, Congreso Nacional no nos podemos meter en esa discusión, salvo que incorporemos obviamente a los parlamentos provinciales, a los gobiernos provinciales. ¿Y hay alguna idea de hacer eso? Bueno, estamos empezando, este año va a ser un año de diagnóstico, primero porque estamos en un año electoral, no queremos que la discusión de la reforma tributaria se mezcle con los... Está bien, pero van a tener que empezar a, sí, qué sé yo, bosquejar algunas cosas. Sí, ganancia la dejamos en 35, la subimos, la bajamos. Sí. Bueno. Para las sociedades, para los individuos, mejoramos el monotributo, lo hacemos más apetecible. ¿Qué pasa con autónomos? Corregimos de verdad las escalas. El IVA al 21 está bien, está mal. Hay que hacer un IVA diferencial para algunos productos, no hay que hacerlo. Todo eso va a ser discutido, todo eso va a ser, podría ser discutido. Podría ser discutido, por supuesto que después va a haber que priorizar y hay que llegar a la reforma posible, no necesariamente a la reforma ideal. Primero por lo político, segundo por las necesidades fiscales que tiene el gobierno. Hoy por hoy Argentina tiene una situación fiscal delicada que hay que ir encarrilando. No nos podemos dar el lujo de hacer una reforma tributaria que tenga un costo de recaudación muy elevado. Así que todo esto, te diría, estos primeros meses van a ser para intentar tener un diagnóstico en común. Somos 15 diputados, 15 senadores. Yo creo que sería un gran avance que todos nos pongamos de acuerdo en 2 o 3 cosas que realmente necesitan con urgencia ser corregidas. Y usted en ese sentido... Ese es el primer paso. Y después ir a las soluciones, que es otra discusión. Correcto. Pero en ese sentido, ¿cuáles son los 2 o 3 temas a abordar inexorablemente? Bueno, yo creo que ya se han planteado por parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo Nacional siempre tiene la prerrogativa de enviar su reforma y que sea esta la base de la discusión. Nosotros esperamos que para después de octubre el Poder Ejecutivo Nacional envíe la reforma. Para ese entonces tenemos que estar preparados todos los integrantes de esta comisión bicameral para entender en qué situación está el sistema tributario y cuáles son las distintas opciones que plantean los especialistas. Después veremos la que plantea el gobierno. Y por supuesto yo en mi rol de diputado del oficialismo voy a seguramente trabajar en esa dirección. Pero me parece que es muy importante tener las bases del diagnóstico. Y me parece que ahí hay 2 o 3 temas importantes. Uno es los impuestos al trabajo. Argentina tiene por lejos la mayor carga de impuestos al trabajo, por eso tenemos una gran informalidad laboral sobre la cual hay que trabajar. Me parece que tenemos que revisar impuestos como el impuesto al cheque, que naturalmente han generado muchísimas distorsiones en la economía. ¿Hay idea de eliminarlo o no? Bueno, hay que revisarlo y ver hasta dónde se puede avanzar en eso. Parece el impuesto al bobo, ¿no? Alguien que está en blanco termina pagando un impuesto por estar en blanco. Sí, sí, evidentemente es un impuesto. Y el que paga en efectivo, digamos, y no queda registro ni asiento de lo que hace, no le cobra. Exactamente. Casi absurdo. Es un mal impuesto. Entonces, un impuesto que puso Cavallo para de fácil recaudación, 2001, en la antesala del estallido. Sí, sí, sí. Además se tomaba como pago cuenta de ganancias e IVA, después eso se suspendió. Con lo cual peor todavía. Sí. Entonces yo creo que esas, te diría, son los temas que más se vienen y por supuesto hay una discusión que tiene que ver con el impacto que tiene ingresos brutos a nivel de las provincias. No es un impuesto nacional, pero quizás se pueda discutir alguna sustitución de ingresos brutos por algún Pasa que ingresos brutos, digamos, para ser claro, es una empresa, fabrica vasos y vende por 100 y gane plata o pierda plata, de los 100, 6 pesos son ingresos brutos. ¿A cambio de qué? Nada. Efectivamente. Porque no hay un servicio, una contraprestación, ni siquiera es una alícuota del 35, 40, 20, 80 sobre la ganancia. Es sobre el bruto. Y por ahí te quedó esto de stock y lo vendiste para no perder plata al precio de fabricación y con los impuestos perdiste plata. Exacto. ¿Entiendes? Y además es un impuesto que se va acumulando en las distintas fases de comercialización, con lo cual de mayorista a minorista se va cobrando de nuevo y eso va engrosando muchísimo el costo final de los productos. La razón por la cual, digamos, los productos en Chile
son mucho más baratos en el caso de alimentos, alimentos también, textiles, calzados y electrodomésticos, tienen que ver no solo con que es una economía un poco más abierta, sino por la enorme diferencia en la carga tributaria. Va a haber que revisar. El gran objetivo es tener una reforma tributaria que avance en la dirección correcta sin que genere una gran pérdida de recaudación, porque tenemos que al mismo tiempo tratar de ir resolviendo la cuestión fiscal. Está bien, pero usted sabe que cuando uno baja impuestos no todo lo que se pierde, se pierde, porque hay parte que después se recupera, porque si eso mejora el consumo, si eso mejora las compras de 0 kilómetros, de propiedades, de electrodomésticos, de ropa, de calzado, etcétera, después termina tributándose por otra vía y finalmente lo que queda es más bolsillo o más plata en el bolsillo de aquel que efectivamente lo gana. Sí. Porque el problema es que estamos sacando al que está esforzándose todos los días. Y se ha corrido esa línea del día a partir del cual uno empieza a ponerse plata en su bolsillo y deja de pagárselo al Estado, cada vez más hasta el punto que tenemos 5 meses y medio del año, de los 12 que trabajamos, que los trabajamos para pagar impuestos. Recién, a partir de allí empezamos a trabajar para el bolsillo. Parte de lo que vos estás diciendo se da con el campo. La baja de las retenciones en todo el aspecto del campo promovió muchos movimientos económicos que acá todavía en el conurbano no se ven. Efectivamente, sí. La baja de retención se ha puesto al campo de pie nuevamente. Y sí, estas son las cosas que hay que discutir. Yo creo que hay que esperar la reforma que va a plantear el Poder Ejecutivo Nacional para tener las prioridades que plantea el Poder Ejecutivo desde ya. Hay una agenda que ha planteado el ministro Dujovne, que es en junio presentarle los grandes lineamientos al presidente Macri y con ese ok avanzar para poder presentar los detalles de la reforma en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, después de las elecciones, de forma tal que tengamos una discusión que no esté teñida por lo electoral y nos tomemos unos meses, probablemente buena parte del 2018, para discutir este tema que es muy trascendente para las próximas décadas de Argentina. Nacho. Sí, Laspina, hay un sector del gobierno más cercano, si se quiere, al ala técnica que impulsa la candidatura de Diego Santilli en diputados como, digamos, como un supuesto contrapeso con Emilio Monzó. ¿Usted qué le parecería que se incorporara a Diego Santilli al Congreso? No, Diego Santilli es un dirigente de la primera hora del PRO y de una gran actuación en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que sería una figura importante. No sé si como contrapeso o no contrapeso, eso corre por la interpretación de los analistas. No creo que ese sea el objetivo y tampoco sé la voluntad de Diego de jugar o de ingresar a la Cámara de Diputados. La verdad que no lo he conversado con él, pero parece que es una figura respetable y creo que todo aporte al Congreso de la Nación es bueno, porque la verdad que el desafío que tenemos en los próximos años, con la cantidad de reformas que vamos a tener que impulsar en el Congreso de la Nación, con una amplia minoría, tenemos un tercio del Senado de la Nación, de la Cámara de Diputados, tenemos un quinto del Senado. Bueno, necesitamos poner ahí mucha energía y bueno, lograr los consensos que necesitamos para avanzar en las leyes que necesitan los argentinos. Yo creo que estamos ante un desafío el próximo año muy importante. No solo este año ojalá los argentinos ratifiquen el apoyo del presidente Macri, pero por más que el resultado electoral sea muy bueno, no va a cambiar significativamente la composición de las dos cámaras. Está claro que van a seguir siendo minoría. Vamos a seguir siendo minoría siempre, no vuelve la escribanía del Congreso, así que el desafío de gobernabilidad, de acuerdo que tuvimos el año pasado y este año, aprobando leyes nuevamente por amplio consenso, se va a mantener el próximo año. Lourdes. Sí, diputado, mi consulta tiene que ver, volviendo un poquito a lo que hablaba Paulino, sobre el tema, a mí me interesa el tema de las pymes. O sea, ¿qué es lo que están pensando desde el gobierno para hacer incentivos? Porque realmente ha bajado mucho el consumo y yo sé que las cargas que tienen las pequeñas y medianas empresas son muy grandes, sobre todo a la hora de tener que contratar un empleado, sobre todo, o sea, por todos los impuestos que tienen que pagar. Y realmente, o sea, si empezás a contabilizar, no llegás a fin de mes prácticamente. Entonces, ¿qué incentivo tienen pensado ustedes? Bueno, a ver, yo recorro mucho la provincia de Santa Fe y hablo con muchas pequeñas y medianas empresas y la verdad que ellos valoran muchísimo la ley PYME que aprobamos el año pasado en el Congreso de la Nación, que redujo por primera vez en décadas, te diría, la carga impositiva para las pequeñas y medianas empresas, creó instrumentos de crédito para facilitar el acceso al crédito precisamente de las pymes. Naturalmente estamos en una economía que viene saliendo de una recesión, este va a ser un mejor año. Hay por delante obviamente una recuperación necesaria del consumo que va a venir, me parece, a partir de la recomposición salarial a través de las paritarias
Y me parece que ese es el alivio que están buscando las pequeñas y medianas empresas. Estamos trabajando en línea de crédito con el Banco Nación, con el BICE a largo plazo. Está reapareciendo el crédito a largo plazo. Hoy Argentina tiene unos costos, unas tasas de interés de largo plazo. Las de corto plazo son más altas porque la política monetaria del Banco Central las mantiene altas. Pero la ¿Usted coincide con eso? Yo creo que es necesario porque eso y lo enfría mejor... la economía y además tira las tasas para arriba. Financiarse el 35-40 anual es un disparate. Sí, los países que han logrado bajar la inflación, nosotros que venimos de una inflación muy elevada el año pasado y ya venimos de varios años de alta inflación, en general han tenido procesos de crecimiento porque mejora el salario, el poder adquisitivo de los trabajadores, porque mejoran las perspectivas del crédito, mejoran las perspectivas de inversión a un empresario que pero ya no tiene con tanta una economía incertidumbre. con una inflación del 22-24. Hoy se conoció la canasta básica total, la canasta de alimentos en marzo creció 3%. Digamos. Sí, por eso me parece que lo que está haciendo el Banco Central es prudente, es no aflojar todavía una política monetaria que tiene que ir encauzando la inflación. Y bueno, estamos en una transición después de un año muy difícil. Digamos, usted es economista. Hoy tenemos una inflación al ritmo del 22-23%. Sí. Tenemos paritarias que se están cerrando al 18-20 para ajustar con inflación. Tenemos un consumo que no levanta cabeza. Y salvo sectores, en general la industria está muy mal, de capa caída. Fiel ratificó que, pese a que la caída es menor, en marzo la industria cayó casi el 2,5%, digamos. El INDEC habló de una caída del conjunto de la economía en febrero, más allá de que es excepcional, del 2,2%, después de 2 meses que venía creciendo. La percepción es que la economía no arranca. O erraron el diagnóstico, o están equivocando el instrumento, o están por el mal camino, o Duhovne no está a la altura de las circunstancias, qué sé yo. No. A ver, primero veamos los datos objetivos. Es una economía que está saliendo con una recuperación más lenta, por supuesto de lo deseado, pero que está saliendo. Desde el tercer trimestre del año pasado, la economía ya muestra signos de recuperación. Se han creado más de 85.000 puestos de trabajo entre julio y febrero de este año. Veía recién los datos de empleo de febrero que acaban de salir. Se crearon 6.000 puestos de trabajo, que no es una cifra muy importante, pero cuando uno compara trabajadores registrados febrero del 2017 contra febrero del 2016, ya hay una pequeña suba del empleo total formal. son 100 y pico mil de trabajadores, 84.000 en el sector privado, 34.000 en la administración pública y 25.000 monotributistas sociales. Monotributistas sociales. Con lo cual, de los 143, reales, genuinos, 115. Sí. Genuino. Después de un primer semestre que fue duro, el segundo semestre se recuperó. Estos meses todavía se sigue creciendo. El primer trimestre fue bueno, más débil que el cuarto trimestre, pero de crecimiento. Febrero fue un mes malo, pero marzo fue un mes muy bueno. Abril todo parece indicar que también la economía sigue en recuperación. O sea que usted mantiene la expectativa de un crecimiento del 2-3%. Sí. Está claro que el consumo viene más lento, pero eso tiene que ver con una serie de circunstancias. Cuando uno mira la masa salarial, el empleo más el salario de bolsillo ajustado por la inflación, está creciendo. ¿Por qué no crece tanto el consumo? Bueno, hoy hay más incentivos a ahorrar. Eso también es cierto. Sí, hoy tasas del 26, bueno, con un dólar quieto, 26 anual en dólares. Exacto. No hay país que se lo pague. Y también digamos que hay mucha fuga de consumo al exterior, porque la diferencia de precios que hoy tiene Argentina, que no es un problema de tipo de cambio, es un problema las colas positivo. a Chile. Las colas a pero Chile. Paraguay, diputado, estuve Asunción. en Montevideo, que siempre Uruguay fue más caro. Y es más barato por hoy. primera vez veo a Montevideo más barato que Argentina. No, o sea, y te Uruguay digo, más barato que Argentina. Según los públicos hay turismo para compras a Paraguay también. Y lo que decía, Montevideo, Asunción tuvo Chile un fin de semana, el y último el largo ABC1 argentino repleto. viaja a Miami. Ahí tenemos una diferencia. ¿A qué responde esa diferencia de precios? A la cuestión impositiva de un lado, a que tenemos una economía muy cerrada de otro lado, que esto hay que decirlo. La verdad que a veces, cuando uno se cierra al mundo, Argentina es la tercera economía más cerrada del mundo, cuando uno se cierra al mundo y hay menos competencia, se encarecen Pero los los productos. empresarios le dicen que la apertura es indiscriminada y que está afectando a los sectores productivos. Por supuesto que es mentira, porque seguimos siendo una de las economías más cerradas del mundo y por tanto una de las economías más caras del mundo que tenemos que revisar. A veces tenemos que encontrar ese balance entre mantener el empleo en algunos sectores, que son sensibles a la competencia internacional, pero no afectarle tremendamente el bolsillo al consumidor. En ese equilibrio es el que está transitando en la economía argentina. Diputado, lo último es sobre el Pago Chico Santa Fe. Una novedad es que Bonfatti fue reelecto ayer como presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el ex gobernador, con lo cual no será candidato nacional. Me parece que va por Lipsis, es decir, va por volver a ser gobernador en el 2019, eventualmente. El segundo dato de Santa Fe es que habló Carlos Clery, el dirigente de la Cámpora, y ratificó el acuerdo con el espacio de José María Bernet, de Rodríguez A, y confirmó que van a acompañar a Agustín Rossi como candidato. O sea que hay que ver qué hace Perotti, el peronismo, qué sé yo, si se unifica detrás de la figura de Rossi o no. La pregunta del millón es, y en Cambiemos, donde el radicalismo
a nivel provincial es aliado del socialismo y a nivel nacional es aliado de Cambiemos, de Macri. ¿Va a llevarlo a usted o lo va a llevar a Arleta, el radical? Qué buena pregunta que no puedo responder. A ver, yo estoy trabajando, estoy recorriendo la provincia, por supuesto aspiro a encabezar esa lista, pero me parece que la decisión final la tiene el presidente de la Nación. ¿A usted no le molestaría ser el 2 de Barleta? No, yo, a ver, creo que es una decisión... No creo que haya internas, creo que como espacio nos tenemos que sentar a discutir y encontrar la lista que sea lo más competitiva posible para representar al presidente de la Nación. Y me parece que el presidente de la Nación, en acuerdo con la UCR, la coalición cívica que tiene que integrar la lista y el partido FE, además del PRO, que son los integrantes del bloque del Frente Cambiemos, tienen que estar bien representados en esa lista. Y bueno, veremos quién es la persona que mejor representa el cambio que necesita Santa Fe. Paulino, bueno, del CEL ya eligió. Ayer le hicieron la despedida en la Casa de Triaca, en San Isidro, y dijo, si no vuelvo yo en 2019, mi candidato a gobernador es, y lo señaló a La Espina. Con lo cual ahí me parece, si del CEL puede ser para muchos cómicos, o sea, del embajador en despidieron, Panamá, criticable. Pero si del CEL te señala en Santa Fe... Está muy bien, pero a del CEL lo despidieron, pero él dice que puede volver. Y que si no vuelve, en todo caso, sería él. Exacto. Curioso, sí. la de Miguel. Es pícaro, Miguel, ¿no? Miguel es un gran amigo y bueno, valoro mucho su apoyo. Lilita Carrió también me ha expresado su apoyo. Yo creo que falta muchísimo para hablar del 2019, sinceramente. No tanto, Lo habló del CEL, no. No, Lilita, me parece que el apoyo de Carrió es más. Es más fuerte el de Al menos que Carrió no te pegue Carrió ya se peleó con Ritondo, se peleó con Bresi, se peleó con Jorge Macri, se Angelici. Con Gustavo Ferrari. Con Gustavo Ferrari. Sí, la verdad que Lilita fue mi primer apoyo en Santa Fe, un poco la que me impulsó ¿Ves que tiene amigos? a salir de la cancha. La Espina, gracias por este ratito. Pero espero el apoyo del presidente Macri también.